Bueno, buenas tardes a todas y todos. Acá estamos con el webinario para continuar con esta serie de webinarios de educación médica en tiempos de pandemia. En el día de hoy con nosotros está María Ernestina Rey, que es docente de pediatría de la carrera de medicina de la UNS, integrante del Centro de Estudios de Educación de Profesionales de la Salud en la UNS. Está terminando su maestría en la maestría de Educación de Profesionales de la Salud y desde hace años ha trabajado con el ePortfolio y entonces decidió poner una conferencia con ese título, ¿no? El ePortfolio. ¿Llegó para quedarse? Así que en función de esto, Mane, como te decimos, quienes te conocemos, te cedemos el micrófono y nos va a gustar mucho escucharte. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, espero que estén todos muy bien y voy a tratar de simplificar un poco este tema, ver cómo hablamos de esto para ver si el ePortfolio llegó para quedarse. Bueno, nosotros acá en la Universidad Nacional del Sur utilizamos Portfolio en la mayoría de las rotaciones del área clínica. Tengo problema que no me pasa las diapositivas, perdón. Hay que darle el tiempo, hay que darle su tiempo. Bueno, volví. Bueno, el ePortfolio es una colección de evidencias que muestra que el aprendizaje ha tenido lugar mediante objetivos acordados para determinadas actividades. El ePortfolio, portfolio electrónico, portfolio digital, portfolio web, portfolio multimedia, son muchos de los nombres con los que se conoce a esta herramienta. Tenerla en funcionamiento o tenerla en conocimiento en medio de esta pandemia es para nosotros una fortaleza. Realizar un ePortfolio no es solamente digitalizar lo que veníamos haciendo en formatos planos. No debería ser una copia del portfolio tradicional. Se deben aprovechar todas las opciones que nos da la red para poder producir un intercambio entre docentes y estudiantes que son los verdaderos dueños y protagonistas del ePortfolio. Estos van a poder registrar sus ideas, planes, eventos que les sean personalmente significativos e impactantes. Entonces, el portfolio plano, antes lo llamábamos papel, lo vamos a dejar atrás porque nos muestra un producto, una imagen estática, posibilidades de menor intercambio, para quedarnos con el portfolio electrónico que nos da una muestra del proceso de aprendizaje, nos da un video del aprendizaje y nos permite el feedback periódico. Entre una de las técnicas para realizar un portfolio y un ePortfolio está la técnica del incidente crítico. No es la única de las maneras de comenzar a realizar un ePortfolio. Esta, como les comenté, que es la más conocida, es a partir de aquellos incidentes que fueron vivenciados y que al estudiante le causaron una sorpresa, una inquietud, lo impactaron en alguna de sus matices y a partir de allí poder reflexionar sobre qué desea aprender o mejorar en el aprendizaje. El ePortfolio permite rescatar archivos en formatos escritos, grabados, audiovisuales, nos va a permitir diseñar y editar cualquier tipo de contenido, adjuntar archivos que podamos tener en nuestras computadoras o generales de la web,
Nos permite compartir el documento por medio de redes internas, redes sociales, todos los contenidos que este ePortfolio tiene. Nos permite también una evaluación por medio de la retroalimentación permanente entre estudiantes y docentes. Y otra de las cosas es que tiene que ser viable la concurrencia entre este contenido del ePortfolio y los sistemas de registros institucionales. Ventajas el ePortfolio con respecto al portfolio plano tiene muchas. Permite el seguimiento continuo del proceso de aprendizaje. Nos permite demostrar, como lo dije recién, de diferentes maneras, no solo la palabra escrita, sino adjuntar a links, videos, grabaciones. Permite ser visto de diferentes dispositivos y en cualquier momento. Evita que la acumulación de papel. Esto también nos hace un aporte al medio ambiente. El almacenamiento y archivo es más organizado, son fáciles de compartir, fortalece los lazos organizacionales, favorece también la creatividad, estructura y registra el aprendizaje, así como también da cuenta de la reflexión y evidencia el ciclo y cierre del aprendizaje. Permite organizar y profundizar de mejor manera el contenido que le vamos a dar al portfolio. Estos también son más exhaustivos, rigurosos, permite el acceso a varios actores, es decir, tutores y docentes, y bueno, ya dijimos también que nos permite un rápido feedback. También, como toda herramienta, tiene sus desventajas, mucho menos que las ventajas. Algunos papers se refieren a una necesidad de mayor tiempo por parte de tutores, docentes y estudiantes. Algunos programas o software que necesitamos para realizarlo requieren cierto entrenamiento para su uso, aunque esto puede ser salvado por una instrucción al iniciar la cursada. Por otra parte, también como desventaja se ha visto que la abundancia de datos que podemos tener al comienzo, cuando empezamos a realizar un ePortfolio, puede representarnos un peligro por la cantidad de información. Por supuesto, esto también va a ser salvado por la retroalimentación permanente que le van a dar los tutores a los estudiantes. Y una última desventaja es que podría caerse en el delito de derecho de autor si incluimos material sin algún tipo de permiso. Bueno, los ePortfolios hay muchas clasificaciones. Solo voy a poner dos de ellas, que es según su objetivo o según la forma de realizarlo. Según su objetivo, puede ser para evaluación, para aprendizaje o mixto. Y según su forma, pueden ser estandarizados o estructurados, semiestructurados o libres. Primero, los ePortfolio para evaluación. Tenemos que tener en cuenta que debería contemplar el aporte que la tecnología realiza a una evaluación y no una mera copia de una evaluación presencial. Favorece el ePortfolio como evaluación la inclusión de la temporalidad, porque estamos evaluando a un estudiante desde el comienzo de una rotación, curso o materia hasta el final. Siempre hay que realizar una rúbrica, como nos dijo Marta la semana pasada, para dar claridad a esta evaluación. Y como desventajas, vemos que, por ejemplo, es vulnerable a la subjetividad del evaluador. Esto es el efecto secuencia cuando un evaluador, tutor o docente tiene diferentes estudiantes con diferentes portfolios. Al compararlos puede haber un sesgo, puede estar expuesto a sesgo, como otro tipo de evaluaciones también. Y la última sería que existe la posibilidad de que los estudiantes nos den una imagen distorsionada del aprendizaje. Esto sería, los estudiantes nos podrían llegar a mostrar lo que el docente quiere ver. Por supuesto, esto también con un adecuado seguimiento tutorial puede ser evitado. Bueno, también el ePortfolio nos permite una autoevaluación, o sea, le permite al estudiante realizar una autoevaluación por medio de la revisión de los contenidos adquiridos. También puede preguntarse cómo lo aprendí,
mediante qué metodología, qué procedimiento llevo adelante, qué me falta por aprender, esto es detectar las propias necesidades de aprendizaje, y por supuesto realizar el plan de aprendizaje, qué haré, qué voy a hacer para aprender. Bueno, ustedes vieron que yo cuando hice la clasificación puse que el e-portfolio podía ser evaluación, aprendizaje y mixto. Y les hablé recién un poquito de lo que sería un e-portfolio como evaluación. Ahora, si decimos nosotros qué vamos a elegir, cómo tiene que ser o cómo utilizamos un e-portfolio, claramente vamos a decir que un e-portfolio lo vamos a utilizar en forma mixta. Vamos a realizar un e-portfolio en donde la evaluación va a ser para el aprendizaje. Vamos a utilizar una evaluación formativa. Entonces, claramente, siempre tiene una tendencia a ser mixto, ¿sí? No va a ser puramente de aprendizaje ni puramente de evaluación. Entonces, ahora vamos a ver los e-portfolios de acuerdo a la forma. Estos se definen de acuerdo al nivel de definición de la documentación que se incluye. Esto es, en un extremo, no sé si se acuerdan cuando les puse la pantallita anterior de la clasificación, que teníamos los estructurados, los semiestructurados y los libres. Entonces, estructurados son aquellos en donde la documentación que tiene que contener el e-portfolio es detallada al extremo por el docente. Mientras que en el otro punta tenemos libres, que es donde dejamos que el estudiante escoja libremente las evidencias que demuestran que el aprendizaje va ocurriendo, estimulamos así la creatividad para que pueda realizar su propio e-portfolio. Los e-portfolios son más efectivos cuando tienen una estructura clara, pero esta estructura es flexible. Es necesaria una estructura clara, porque da la oportunidad a que los alumnos puedan describir su propio y único desarrollo. Ahora, sí, nosotros tenemos que los e-portfolios van a tener una mayor aceptación cuando les damos cierto grado de libertad a los estudiantes. Los semiestructurados son aquellos que los estudiantes les damos determinado grado de andamiaje para que pueda ser guiado. Siempre entre la supervisión y la reflexión crítica, vemos que la interacción entre un alumno y un tutor es clave, ¿sí? Siempre requerimos del seguimiento tutorial. Algunas estrategias que se le ofrecen a los tutores para ese seguimiento, que son múltiples preguntas, que a cualquiera de ustedes se le puede llegar a ocurrir cuando están leyendo el e-portfolio. Y bueno, nosotros decidimos implementar un e-portfolio, si es que no lo estamos utilizando hasta ahora. Tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo, tenemos que ver nuestro contexto organizacional, cuáles son los motivos pedagógicos por el cual lo haríamos, la integración curricular, docentes capacitados y motivados, y también si disponemos de la tecnología necesaria para llevarlo adelante. Los e-portfolios que tienen mayor éxito en términos de integración curricular son aquellos que están anclados en currículos basados en competencias y organizados en estándares de lo que el estudiante, al egresar del programa, curso o rotación, debe saber y ser capaz de hacer. Y también el e-portfolio debe formar parte de un modelo educativo para que realmente se considere un instrumento valioso en la enseñanza para el aprendizaje. Y llegamos a la parte de cómo hacemos un e-portfolio, mediante qué tecnología, qué usamos. Bueno, en esto vamos a dar un poco, les voy a dar un poco la experiencia que hemos recorrido en pediatría en nuestra universidad, la Universidad Nacional del Sur. ¿Qué vamos a usar? Se debe garantizar al estudiante dos cosas: privacidad e institucionalidad. Privacidad porque el documento va a tener cosas propias
de cada estudiante, cosas íntimas, reflexiones, autoevaluaciones. E institucionalidad, porque tiene que ser parte de los espacios propios de la institución. Acá varias veces podemos caer en la tendencia a pasar documentos, últimas versiones de un documento vía mail, lo cual es fácil y muchas veces funciona, pero es claramente desprolijo, por así decir, para la institucionalidad de esta herramienta. Hicimos un recorrido por una variedad de softwares libres que se adapten a los objetivos de la elaboración de un e-portfolio. Y así tenemos blogs como Blogger, que es gratuito de Google, WordPress, que en su forma más básica también es gratuito, pero si queremos más privilegios tenemos que hacerlo de pago. Las aplicaciones de Google, el Google Site, el Google Doc, también las wikis, que hay wikis dentro de Moodle, por ejemplo, que Moodle es una plataforma que utilizamos habitualmente, y también tenemos plataformas propias para realizar e-portfolios, como por ejemplo Mahara y EduPortafolios. Bueno, aquí es de lo que les acabo de describir y tenemos que tener en cuenta que las herramientas utilizadas en la construcción de los e-portfolios deben ser el medio y no considerado el objetivo del e-portfolio, ¿sí? Bueno, comparamos las dos apps de Google más utilizadas, el Google Docs y el Google Sites. Desde ya les digo que nosotros nos inclinamos por el Google Sites. El Google Doc es un documento compartido donde pueden insertarse imágenes, pero no videos. Podemos realizar comentarios por fuera del texto, puede privatizarse, lo cual es bueno, y podemos realizar retroalimentación durante el proceso por medio de estos comentarios que les comenté. Pero el Google Site nos permite una mejor presentación, estructuración, organización, nos da páginas diferentes para cada uno de los temas e incluso subpáginas, nos da la opción de vincular, además de imágenes, videos. Podemos realizar comentarios dentro del documento en la versión clásica y también en la versión nueva. También pueden privatizarse las dos versiones, la clásica y la nueva. Bueno, y como les dije, la retroalimentación para los dos es. Lo que les voy a mostrar ahora, un poquito rápido, es las diferencias entre... no, primero otra cosa, perdón. Tener un poquitito. Los voy a correr de mi vista un poquito para ver la pantalla. Mira para arriba. No puedo pasar la palabra. Bien, bueno, volví. Entonces, vuelvo atrás un poquitito. Dije que les iba a mostrar cómo realizar un Google Site. Primero tenemos que tener un Gmail, ¿sí? O sea, un mail de Google. Vamos a la derecha donde están los cuadraditos de Google. Apretamos allí, atrás, perdón. Otra vez. Bueno, vieron que acá se marca donde está el site, cliqueo en site, se me abre la pantalla y voy al lado izquierdo, en el lado izquierdo veo las rayitas y cliqueo en esas rayitas y se me despliega el site y el Google Site versión clásica. Lo que yo voy a realizar, lo que voy a realizar es una versión clásica de Google. Entonces, aprieto en versión clásica y me aparece
esta pantalla en donde me va a decir crear. Y yo voy a crear y a crear versión clásica de site. Se me abre pantalla y voy y elijo la plantilla en blanco, luego le pongo un nombre, yo le puse un nombre, por ejemplo, Educación Médica en Pandemia, que no tiene que estar registrado en otra vez, y luego elijo un tema, montones de colores y fondos que hay para realizarlo. Siempre, luego de esta primera parte, tengo que ir a dar crear nuevamente, arriba. Entonces, cuando di crear, esto es lo que yo generé recién, ¿sí? Educación médica y pandemia, en donde voy a ver arriba a la derecha un lápiz que es el que me va a permitir editar. Yo, por medio de eso, puedo cambiar lo que está escrito aquí. Entonces, cliqué en editar y tengo esta página en donde yo tuve, por ejemplo, comienzo mi portfolio tratando de exponer en qué cosas quiero aprender más. Y tuve la inquietud de profundizar sobre educación médica en estos tiempos, por lo cual me anoté o comencé a seguir los webinarios que organizaron desde el CEPROS de UNS y la maestría de Instituto Universitario Hospital Italiano. Entonces, también diseñé que tenga 2 columnas, esto lo hice a partir de diseño, podría haber tenido 1, 3, lo que yo hubiese querido. En la primera parte escribí mi inquietud y en la otra voy a decidir colocar una imagen que me represente que voy a sacar de la web, ¿sí? Ahí ven que voy a imagen, elijo la imagen de la web, subir imagen, pongo aceptar y la imagen va a aparecer en la parte derecha, que yo había elegido colocarla. Voy a ir a colocar nuevamente guardar, siempre tengo que colocar guardar, para que mi página quede lista. ¿Sí? Bueno, al lado del lápiz, ustedes ven que tienen otro icono. Ese icono es el que nos da crear nueva página. Entonces, creo una nueva página en donde me va a pedir que le ponga un nombre. ¿Ven? En esta parte. Yo puse aquí evaluación en tiempos de virtualidad forzada. Luego tengo que ir nuevamente a crear para tener una nueva página. Aquí tengo mi nueva página, que además voy a aprovechar para mostrarles que me da la posibilidad de añadir archivos desde mi computadora y acá está lo que les comentaba, lo de comentarios. Aquí mi tutor va a realizar los comentarios sobre lo que yo voy generando en mi portfolio. Bien, entonces continúo con la creación de mi portfolio en la página que yo quiero hablar o profundizar o buscar sobre evaluación en tiempos de virtualidad forzada. Entonces estuve buscando en la web y encontré un video en YouTube. Entonces voy a insertar, luego voy a YouTube, copio el link, la URL, pongo guardar y tengo el video colocado en mi página. ¿Sí? Bueno, así uno podría seguir generando páginas, editando. Bueno, creo que no es demasiado difícil, solo que hay que practicar. Después, comentamos, acá comparto con mi tutor o quien yo quiera que lo vea, a la derecha, ¿sí? Y donde está la ruedita es el permiso, acá se despliega, y es el permiso que le doy a la persona con la que comparto. Esto es igual que un Drive, que creo que la mayoría lo saben, lo utilizan, ¿no? en su práctica diaria. Entonces, cuando yo coloco compartir, allí le voy a decidir con quién. Algunas instituciones, además, fomentan que, además de compartir con un docente o tutor, compartan con otro estudiante de su misma corte, como para comparar o seguir los aprendizajes. Bueno, eso sería una decisión que hay que tomar en cada rotación o en cada carrera, ¿sí? Bueno.
Rápidamente quiero comparar la versión clásica con la nueva, porque con lo primero que se van a encontrar ustedes es con la nueva, y realmente después de investigarla, a nosotros nos resultó mejor continuar con la nueva, con la vieja, perdón, la clásica. Acá tiene una a favor de la nueva versión de Site, que dice que está optimizado para otros ordenadores, pero por ejemplo, con la clásica ven que tiene subpáginas ilimitadas. De todas maneras, no hemos tenido inconvenientes con la cantidad de subpáginas al utilizar la aplicación. Después, los permisos lo pueden dar los dos, y la posibilidad de comentarios, si recuerdan, abajo que decía comentarios, esto la versión nueva no lo tiene. Otra de las cosas es que, bueno, como dijimos, el límite de almacenamiento tiene límite en la versión clásica, pero es un límite que no nos hemos visto afectados al realizar los e-portfolios en varios años en nuestra rotación. Por otra parte, en la versión nueva, las cosas que se puedan adjuntar son a partir del Drive, mientras que en la versión clásica podemos adjuntar cualquier documento que tengamos en nuestra computadora. Bien, bueno, tomo un poquito de aire y sigo. Aire y agua. Bueno, les comenté que otra de las opciones que teníamos para realizar un e-portfolio es una wiki generada desde la plataforma Moodle. Acá lo que tenemos es la plataforma Moodle de pediatría de la Universidad Nacional del Sur. Primero lo que tenemos que hacer es activar edición. Claramente tenemos que tener ese privilegio en la plataforma. Después de activar edición, vamos abajo a donde dice añadir una actividad o recurso. Después, esto también lo mostró Marta la semana pasada, en actividades, bastante abajo, está Wiki, cliqueamos en Wiki, luego en agregar, y así tenemos, ponemos un e-portfolio, la descripción es optativa, todo lo que no tiene el circulito rojo no es obligación, y qué nombre le coloco, que es e-portfolio. Y además, acá en modalidad, pongo Wiki colaborativa, para que me permite el intercambio. Bueno, luego doy guardar cambios y mostrar, y voy a tener la muestra de la wiki que generé para comenzar el intercambio. Bueno, ¿qué nos da? Bueno, la posibilidad de ver lo que escribimos, de editarlo, con un editor fácilmente de escribir. Posteriormente también vamos a ver a realizar comentarios, bueno, el historial de todo lo que se ha ido escribiendo, y también es una herramienta bastante sencilla de utilizar, y sobre todas las cosas en general utilizamos Moodle nosotros en la universidad. Bueno, por último, que nos aburro demasiado más, en pediatría, la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur, se usa el e-portfolio desde 2016, luego de un proceso de análisis para su implementación. Quiero aclarar que en el 2016 se comenzó a utilizar e-portfolio, portfolio electrónico, ¿sí? El portfolio se utiliza desde mucho tiempo antes en las rotaciones clínicas de la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur. Realizamos encuestas a 2 cortes de estudiantes en el año 2016 y 2017, donde ya entrevistamos a varios estudiantes de esas mismas cortes. Algunos comentarios les voy a realizar. Estos son algunos datos de una encuesta que se les realizó a 46 estudiantes. Es una encuesta validada en la Universidad Católica de Chile por el doctor Arnoldo Riquelme, que reúne varias dimensiones sobre la percepción de los estudiantes y el e-portfolio.
Y entonces, bueno, aquí lo que vemos, estos son el número de preguntas y la dispersión de las respuestas. El ítem mejor puntuado, que fue el número 40, que el portfolio promueve la responsabilidad, y el que menos les gustó es el portfolio tiene reglas claras, o sea, como que no tenía demasiadas reglas claras. De todas maneras, la mayoría de la puntuación fue superior a la media y fue acorde y parecida a la mostrada en la encuesta original. Los estudiantes en las entrevistas nos dieron alguna su opinión, por ejemplo, el portfolio es una herramienta que puede ser de mucha utilidad para ver más temas, no debería dejar de formar parte de la cursada. Personalmente disfruté mucho de hacer el mío cuando entendí qué se esperaba de mi portfolio. Me sentí hasta sorprendida de lo que logré. Y en esta cursada que lo hicimos web, si bien le encuentro errores y cosas a mejorar, me parece importante insistir con la realización del portfolio en la plataforma. Otro estudiante dijo que el portfolio permite un análisis y una reflexión de lo aprendido. Si te lo van diciendo a medida que lo haces, te va dejando una base más sólida. Para mí es mejor porque es razonado desde otra perspectiva. También opina otro estudiante que podría ser explicado no solo por los tutores, sino también por otro alumno que ya lo haya realizado. Bueno, creo que el portfolio es subjetivo y no sirve como método de evaluación, dependiendo del tutor que te asignen, al alumno como evaluador, la incentivo que te den, la motivación propia del estudiante, puede resultar una tarea obligatoria más que una herramienta para el aprendizaje. Hace que el portfolio no sume a la formación del alumno. Para mejorar se pueden dar devoluciones personales, cara a cara, no por Moodle o mail, al menos uno a vez, para aumentar el compromiso del alumno y del tutor. Otro estudiante opina que es más exigente, como lo hacemos así, de ir entregando y corrigiendo, pero por otro lado que te corrijan es bueno, para equivocarte menos y llegar con menos presión al final de la cursada. Me gustó. Bueno, algunas otras opiniones. Dice, bueno, cuando vas anotando las ideas, las vas compartiendo, te dan feedback, es como que aprendes más. Bueno, tenemos varias de estas opiniones, pero bueno, termino aquí. Les doy las gracias por haberme escuchado y, bueno, las preguntas que quieran hacer y podamos responder, digo, con Alejandro, que es un súper experto y maestro en esto del portfolio y del e-portfolio. Y los esperamos, bueno, las preguntas primero y los esperamos la próxima semana, obviamente, con el doctor Carlos Brailovsky. Bueno, muy bien, Mane, muchas gracias. Muy interesante la presentación y la verdad que nos has dado bastante datos para ayudarnos a cómo trabajar en este tema del portfolio en la virtualidad. Mientras van apareciendo las preguntas, si vos me permitís a mí, ¿por qué? Una síntesis de por qué lo recomendarías en un formato electrónico en vez del papel, que nosotros lo venimos haciendo con papel desde el 2009 y bueno, ahora hace 5 años nos están presionando con esto del e-portfolio. Si tuvieras que resumirlo, ¿por qué? Mira, si tengo que resumirlo, básicamente porque aprendizaje demostrado, reflexionado, con devolución permanente desde el comienzo al fin de una cursada, además de no tener que juntar papeles y en el momento, yo creo que es fundamental para el aprendizaje y la reflexión de los estudiantes. Esto nos demuestra autoaprendizaje, reflexión, fortaleza de los propios estudiantes y bueno, tenemos también una evaluación permanente de los estudiantes. Claramente es muy distinto a como cuando lo hacíamos en papel, en donde los estudiantes escribían y al final de la cursada teníamos una especie de búsqueda bibliográfica de un tema o varios temas que teníamos que leerlos, pero esto no tenían una devolución, un feedback, una retroalimentación en la construcción.
E incluso tuvimos la transición también de que no papel, porque ya el papel es como un poco más antiguo, pero sí documentos, y que tampoco tienen la retroalimentación permanente. Entonces, bueno, yo creo que el e-portfolio con retroalimentación es muy, muy importante para el aprendizaje. Acá dicen, bueno, el formato que utilizan en pediatría es por Moodle. ¿Cuántos estudiantes tienen? Preguntan, ¿no? Si, ¿cuánto tienen por cada docente, estudiante por cada docente? Y preguntan, relacionado con el Moodle, cuando lo usás por Moodle, ¿qué les propones a los estudiantes? Bien. Bueno, nosotros, cada rotación tiene 30 y 32 estudiantes, por lo tanto, cada docente hace el seguimiento entre 4 y 5 e-portfolios por cursada. En general, no hay una recomendación exacta de cuál es el tipo de tiempo en que uno debería ingresar y no dar una retroalimentación, pero bueno, no debería pasar un mes sin que haya un intercambio entre el docente y el tutor. Nosotros lo que hacemos con Moodle, no utilizamos la wiki de Moodle, sino lo que hacemos es vincular dentro de la plataforma Moodle el link del Google Site, que va a tener el permiso solo para el tutor que el estudiante le haya dado el permiso. ¿Se entiende? Porque yo al colocarlo el link en Moodle, el link lo puede cliquear cualquier otro de los 30 estudiantes que estén dentro de la rotación, pero no van a poder acceder al contenido, a excepción de que ese estudiante haya decidido compartir con algún compañero. ¿Se entiende? Acá piden una aclaración sobre que las reglas son claras o no son claras. ¿A qué se referían los estudiantes con eso? Sí, bueno, esto se refiere que en varias oportunidades se dice, tenés que, por ejemplo, realizar, profundizar el tema en una rotación, después en otro en un escenario. Por ejemplo, tienen escenarios, en nuestro caso de pediatría, escenarios asistenciales en diferentes hospitales, escenarios en atención primaria, o sea, en el primer nivel de atención. Entonces puede ser, bueno, sí o sí tenés que hacer algo de cada escenario. Y bueno, puede ocurrir que al estudiante le resulte forzado tener que buscar un incidente crítico, la verdad, en cada uno de los escenarios. Tal vez le resulte más fácil o le haya quedado claro un escenario y quiera profundizar en otro escenario. O sea, dar la libertad, pero también, como les comentaba, con un determinado andamiaje, como para, ¿no es cierto?, hay algunos estudiantes a veces dicen, esto no es, o es muy fácil, ¿por qué voy a hablar de, o sea, voy a profundizar en esto? Entonces, sí, bueno, si es muy fácil y si considerás que no tenés nada más, bueno, escribí eso y demostrá o comentá por qué no tenés nada para profundizar en ese tema, y la mayoría de los estudiantes son sorprendidos en que siempre tienen algo más para aprender y han profundizado. O bien que se les exija una única forma de resolución del conflicto, el incidente crítico. Y aquí puedo llegar a entrar en algún tipo de conflicto de interés con Marcelo, en esto de sí o sí a través de una pregunta pico. Entonces, yo tengo que sí o sí hacerme una pregunta y resolverle con pico y así buscar la evidencia. Y bueno, y acá también espero que vos, Alejandro, des tu opinión con respecto a esto, porque hay muchas otras formas de profundizar el aprendizaje. Claramente esa es una, ¿no? Sin duda. Bueno, sin duda, los espacios de reflexión sobre aspectos relacionados con el profesionalismo, vivencias que han tenido en los distintos escenarios, que son otro modelo de reflexión distinto de la PICO y todas esas cuestiones, ¿no? Claro, coincido con vos, Mane. Y acá preguntan si hacemos capacitación a los docentes para poder brindar un feedback adecuado en el manejo del portfolio. Y bueno, a ver, hay capacitación para los docentes en la Universidad Nacional del Sur, se realizan, sí, cursos, porque aparte es algo que
solicita la CONEAU para la acreditación de la carrera, así que se hacen capacitaciones de todos los años, ¿no es cierto? Y los docentes de la carrera tienen que tener las capacitaciones. Pues bueno, claramente habrá docentes que se inclinen más o menos por realizar las capacitaciones, pero sí se dan. Hay gente que pregunta si vos crees que esto puede ser utilizado para el desarrollo profesional, esto de empezar a brindar créditos a partir del portfolio. ¿Ustedes Y en la sí, sala están usando, quieren usarlo? ¿Cómo es el tema? ¿O no? que me parece que adivino quién pregunta. Sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto que esto no, o sea, no son, mi experiencia es en estudiantes de grado de pediatría, pero sí, hay escritos de utilización del portfolio para desarrollo profesional, para los mismos docentes, para que se utilice o sea, en la práctica docente, como para ir demostrando las diferentes enseñanzas hacia los estudiantes, o sea, tiene múltiples usos, claramente. Vos decías que es interesante o cobra importancia cuando la extensión de la rotación o de las actividades tienen variedad y tienen distintas eventualidades para poner dentro de un portfolio. Pero hay rotaciones, o hay materias o rotaciones que son mucho más cortas. ¿Hay un tiempo mínimo que vos recomendarías de semanas que debería durar esa experiencia educacional para poder hacer útil el portfolio, o no hay nada sobre ese tema que No, limite? no creo que haya un tiempo mínimo, porque en cualquier, digamos, en el aprendizaje, si el currículo considera que es el tiempo que tiene que tener una determinada rotación o subrotación, el estudiante debería aprender, y una de las formas de aprender es realizando un e-portfolio. Así que no hay un tiempo mínimo para que un estudiante le llame la atención a algo o se sorprenda con algo y pueda resolverlo profundizando y reflexionando sobre eso. Los estudiantes, vos nombraste las preguntas pico. Vos sabés que los estudiantes nuestros vienen haciéndose preguntas que con el tiempo van desarrollándolo porque hay aprendizaje basado en problemas desde el inicio. Y entonces, cuando llegan a las rotaciones clínicas, después empiezan en clínica o en cirugía y empiezan a mejorar la tarea en las preguntas pico, y también hay que trabajar con ellos para aplicarle cómo organizar una actividad de reflexión. ¿Vos crees que, así como formamos a los docentes, a los estudiantes también hay que darle pautas claras de cómo trabajar un incidente crítico, cómo elaborar en el caso de que haya preguntas pico, o recuperar vivencias de experiencias educacionales para poder generar una reflexión? Es decir, a los estudiantes también hay que formarlos en esto. A ver, a los estudiantes no es que hay que formarlos, sino a los estudiantes hay que acompañarlos. Eso es lo que hay que hacer con los estudiantes. Hay que acompañarlos, hay que dejar que ellos, cada estudiante, sea el que le genere la inquietud. Y luego hay que acompañarlos en ese aprendizaje. Ok. No hay ¿Vos una recomendás forma. que las preguntas o las cuestiones siempre salgan de los estudiantes, o los docentes tenemos que decirle qué tienen que hacer? No, para mí tienen que salir de los estudiantes. Uno puede orientar, porque algunas veces uno se da cuenta que quieren preguntar y bueno, dan vuelta, es parte del tutorial o del seguimiento. Pero la pregunta tiene que surgir del estudiante, del darse cuenta qué quiero aprender. Bien. Para este tema de la gestión del aprendizaje, digamos, de la autogestión del aprendizaje. Está bien. Bueno, Mane, muchas gracias. No veo más preguntas, así que no sé si querés hacer algunos comentarios finales o... Bueno, o les agradezco haber escuchado, les agradezco las preguntas, y bueno, espero que les haya resultado interesante, y a los que no realizan e-portfolio aún, que se animen porque es un muy buen instrumento. Muy Y bien, los Mane, muchas esperamos. gracias. Y a todos muchas gracias por participar. Y por supuesto lo estamos invitando a la próxima conferencia, como había puesto ahí Lo saqué Mane. justo.
con un amigo de todo el grupo y un amigo también de varias universidades argentinas y latinoamericanas, que es Carlos Brailovsky. Así que los esperamos el viernes que viene con la conferencia de Carlos. Un gran saludo a todos y a todas de todos los lugares que andan.